¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya funciona esto? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Javier, ¿ya estás por aquí? Hola, muy buenas noches, ya aquí conectándonos. Muy bien, muy bien. Eugenio, ¿ya estás por aquí? Hola, buenas noches, por aquí estamos. No sé si me vean y se escuche bien. Sí, 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 te escuchamos todo bien, perfecto. perfecto, Perfecto. perfecto. Qué bueno que estamos ya todos aquí a esta primera cita de Debatiendo. Debatiendo es el programa en línea, el programa web, el webinar, como se dice actualmente, pero es el programa en línea de la flebología mexicana. La Academia Mexicana de Flebología y Linfología, el Colegio de Médicos Cirujanos J. Ramón Torney y el Instituto Mexicano de Flebología. Así que, pues, les damos la bienvenida a este programa Debatiendo, en el cual vamos a tocar los temas más interesantes de la flebología actual, pero de un punto de vista dinámico. Vamos a ver cómo diferentes profesores, diferentes ponentes nacionales y extranjeros realizan también maniobras flebológicas en tratamientos, en diagnósticos, en fin, vamos a tratar de que todo esto sea un debate para que todos veamos cómo lo estamos haciendo, cómo lo hacen nuestros maestros, nuestros amigos y tratemos de encontrar algo útil para nuestra práctica cotidiana. Así que sean bienvenidos a nuestro país, a México. Todos los que nos están escuchando sean bienvenidos, les mandamos un saludo más allá de nuestras fronteras y esperando que todos estén bien en esta reclusión que tenemos por causas ajenas a nuestra voluntad. Pero vamos a aprovechar. Para iniciar, como esto es muy latinoamericano, muy mesoamericano, pues quiero empezarlo como lo empezaban nuestros ancestros, tanto en México como en Perú, como en toda Centroamérica. Vamos a dar nuestro toque de caracol para señalar que empezamos nuestro debate. Muy bien. Pues Excelente, empezamos. Muy bien. A todos nos apasiona y a todos nos gusta, y yo creo que la mayoría de los que hacen flebología están interesados. Nuestro tema es cómo hacemos ablación química endovenosa de venas reticulares y telangiectasias. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Todos ustedes, todos los que nos escuchan, nuestros alumnos, nuestros egresados, nuestros socios, nuestros amigos en todos lados, la mayoría nos enfocamos a hacer esclerosis, ablación química endovenosa, como ahora le llamamos, de acuerdo al segundo consenso mexicano que hemos publicado ya el año pasado, la ablación química endovenosa de venas reticulares y telangiectasias. ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué esclerosante uso? ¿Qué dosis? ¿En qué posición? ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo le hago? En fin, todo esto nos espera muy interesante. Así que, para no esperar mucho, hoy vamos a empezar. Quiero dejar con ustedes a nuestro presidente de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, el doctor Alfredo Serralde. Javier Alfredo Serralde está con nosotros aquí. Bienvenido, Javier. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Fran? A todos, al foro. Agradecemos en primer lugar el interés que todos tienen en participar en este debate en el cual vamos a revisar una de las principales estrategias terapéuticas que estamos empleando nosotros en nuestros pacientes. Entonces podemos comenzar con las diapositivas. Muy bien, entonces esta noche vamos a hablar acerca de la ablación química endovenosa en venas reticulares y telangiectasias. Si bien todos sabemos, hay que recordar el tipo de varices, el tipo de venas que estamos viendo y estamos tratando. Tan es así que todos los que manejamos pacientes flebológicos vamos a utilizar nuestra clasificación CEAP, una clasificación clínica, etiológica, anatomopatológica y fisiopatológica para poder diagnosticar a nuestros pacientes y finalmente todos estar en la misma línea. Sabemos perfectamente que estas clasificaciones, bueno, han sido creadas desde el año 94, se han modificado y recientemente su última revisión que se hizo en el 2020
hay que recordar que nuestras telangiectasias siguen estando en el estadio clínico C1 y nuestras varices reticulares o venas reticulares, al igual, van a estar en este mismo estadio. Bueno, hay que recordar ¿qué es una telangiectasia? ¿Verdad? Una telangiectasia sabemos que es una vena que tiene un calibre menor a 1 milímetro de diámetro. ¿Sí? Son estas pequeñas venas rojas que la gente también conoce como arañitas, ¿sí? Y las cuales van a ser los vasos de menor calibre. Posteriormente tendremos todas nuestras varices o venas reticulares, las cuales van a ser aquellas que van a tener un calibre que va a variar entre 1 a 3 milímetros. Desde el año 2004, finalmente, estas definiciones han estado permanentes y al día de hoy las seguimos utilizando. Y como es así, como les muestro incluso en la última revisión que se hace de esta clasificación SEA por el American Venous Forum, finalmente sigue vigente. Bien, vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Cuando nosotros decidimos tratar estas venas varicosas, bueno, una de nuestras principales estrategias que vamos a utilizar es la ablación química endovenosa, la cual anteriormente conocíamos con el nombre de escleroterapia. Por fortuna, en México, en la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, se ha trabajado por estar elaborando nuestros consensos y bueno, en el año 2019 se publicó nuestro segundo consenso mexicano de ablación química endovenosa. Si bien recordar, cuando yo hablo de una escleroterapia, o mejor llamado ablación química endovenosa, hay que recordar nuestra definición. Es un método de tratamiento para la patología venosa, el cual va a consistir en la introducción de una sustancia química, la cual va a tener como objetivo dañar el endotelio venoso. ¿Sí? Y esto a su vez va a traer subsecuentes cambios de tipo inflamatorios a nivel de la pared de la vena, va a formar un trombo, el cual esperamos, y finalmente va a controlar un segmento venoso seleccionado, llegando a la desfuncionalización de esta vena. Dentro del tratamiento de estos vasos de pequeño calibre, ¿verdad? Porque hablamos de vasos que llegan hasta 3 milímetros, ¿sí? O en algunas ocasiones, pues mucho menos, ¿verdad? Como en las telangiectasias, vamos a utilizar nuestros agentes esclerosantes que nosotros conocemos. Si bien podemos utilizar nuestro agente esclerosante en forma líquida, como vemos en nuestra primera imagen, o bien también tenemos la opción de utilizarlo en espuma, el cual en la mayoría de los casos, muchos de nosotros hemos adoptado la técnica del doctor Tessari. Bien, dentro de los agentes esclerosantes que nosotros podemos utilizar, bueno, sabemos nuestros 3 tipos de agentes que tenemos. Vamos a hablar en primer lugar acerca de nuestros agentes detergentes que podemos emplear. En primer lugar, pues tenemos al polidocanol o también la uromacrobol 400. Al menos en nuestro país es el producto que nosotros estamos utilizando al ser el único que existe de forma legal y autorizado. Y bien, en el segundo consenso mexicano de escleroterapia o ablación química endovenosa, ¿sí? Nosotros tenemos una recomendación acerca de la concentración líquida, la concentración en espuma y el volumen máximo que debemos emplear. Finalmente, estas concentraciones y estos volúmenes pueden variar en base a la experiencia personal y, bueno, en comparación con otros documentos a nivel mundial. Específicamente, en el caso de telangiectasias, nosotros recomendamos utilizar este polidocanol en una concentración líquida que puede ir del 0.25 hasta el 0.5%. Si decidimos utilizar el polidocanol en espuma, en foam, la concentración la vamos a utilizar menor y esta puede variar desde 0.1 hasta el 0.25%, recomendando un volumen máximo de aplicación de 3 centímetros cúbicos por sesión, ya sea líquida o en foam. Y si nos vamos a las venas reticulares, estas venas reticulares, como bien recordamos, son un vaso ya de un calibre poco mayor, van a requerir una mayor concentración de nuestro agente esclerosante, por lo cual
sugerimos utilizar el polidocanol líquido en una concentración que va del 0.5 al 1%, y en el caso de utilizarlo en foam o en espuma, bajar la concentración y puede ser una concentración inicial de 0.25 hasta 0.5%, y de la misma manera recomendamos un volumen máximo de 3 centímetros cúbicos. Bien, recordar, este agente esclerosante, detergente, este polidocanol, pues es el agente esclerosante que mayor uso tenemos, al menos en nuestro país y en toda América Latina. Sin embargo, también en nuestro consenso completo, ustedes pueden ver cómo tenemos también, ¿sí?, lo que es la tabla con las mismas especificaciones en el caso de tetraetil sulfato de sodio. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar otros tipos de agentes esclerosantes. Podemos utilizar agentes osmóticos, como ¿cuál? La antigua glucosa hipertónica, que al menos en nuestro país, en México, solamente contamos con una glucosa al 50%. Y bueno, en el caso de esta glucosa hipertónica, pues finalmente recomendamos utilizarla en telangiectasias a una concentración del 25%, con un volumen máximo de 5 centímetros cúbicos por sesión. Y hablando de venas reticulares, hay que sí utilizarla al 50% con un volumen máximo de 5 centímetros cúbicos. Todos conocemos finalmente que el utilizar estos agentes osmóticos, pues finalmente llegan a generar incluso molestias, incomodidades en nuestros pacientes y los riesgos de una hiperpigmentación. Tenemos otro tipo de agentes esclerosantes como son los químicos, en el cual se dispone de otros agentes como es la glicerina cromada. En el caso de la glicerina, sí, por lo general estamos utilizando concentraciones que van al 24%. Y bueno, y recomendamos que un volumen máximo sea, en el caso de las telangiectasias, de 4 centímetros cúbicos por sesión, y en el caso de las venas reticulares de 5 centímetros por sesión. Y si utilizáramos glicerina cromada, bueno, lo más común es tener concentraciones al 25%, la cual es la que nosotros estamos basando en nuestro consenso. Al hablar de ablación química con glicerina cromada, en el caso de las telangiectasias sugerimos un volumen no mayor a 2 centímetros cúbicos, y en el caso de las venas reticulares un volumen máximo de 3 centímetros cúbicos por sesión. Bueno, voy a mostrar ahora unos casos clínicos en la forma particular cómo estamos tratando a nuestros pacientes, y finalmente vamos a poder apreciar los resultados de primera línea, ¿sí? Y bueno, vamos a la siguiente imagen, en la cual, bueno, esta es una paciente femenina de 56 años, la cual, bueno, como ustedes pueden ver en la cara posterior del tercio inferior del muslo y tercio superior de la pierna, ¿sí?, izquierda, tenemos la presencia de múltiples venas reticulares. Bueno, en este caso decidimos tratar a la paciente porque estos vasitos llegaban a los 3 milímetros. Decidimos utilizar una ablación química endovenosa con foam de polidocanol al 0.3%. En la imagen de su derecha vamos a poder apreciar cómo estos vasos que veíamos ahora ya no los visualizamos, ¿sí? Y claro, y muy importante recordar, hay que saber, ¿verdad?, que inmediatamente también vamos a tener cierto proceso inflamatorio. Por eso incluso podemos lograr ver cierta hiperemia. Nosotros siempre colocamos su compresión local y posteriormente aplicamos una terapia compresiva. En el siguiente caso, es una paciente femenina de 38 años de edad, la cual, como pueden ver, pues igual está en un estadio C1. En la imagen de la izquierda visualizamos sus varices reticulares, que exactamente la mayor de ellas cruza a nivel del pliegue de la rodilla, ¿verdad?, en la zona poplitea, y hacia la región inferior y superior en el muslo vamos a ver las telangiectasias. En esta paciente iniciamos la esclerosis o la ablación química con foam de polidocanol al 0.3%, ¿sí? Y posteriormente todas las telangiectasias decidimos tratarlas con polidocanol en presentación líquida al 0.5%. En la imagen de la derecha, claro, vemos
la clásica imagen que a todos nos gusta tener en nuestra consulta, ¿verdad? Y en nuestros centros de atención. Trato, desaparecen, ¿verdad? Y bueno, aplico su compresión local y continúo con una terapia de compresión elástica. Vamos a ver el siguiente caso, en el cual tenemos una paciente femenina de 31 años, la cual pues igual finalmente al estar en un estadio C1 tiene la presencia de varices reticulares y telangiectasias. En esta paciente, bueno, decidimos utilizar el polidocanol en forma líquida, ¿sí? En sus varices reticulares, empleando una concentración del 0.5%. Y bueno, y espero alcancemos a ver muy bien aquí en la imagen, hacia la cara externa, ¿de acuerdo? Tiene ahí pequeñas telangiectasias, las cuales tratamos con glicerina al 24%, en este caso fueron 2 centímetros cúbicos. Claro, como todo paciente, ¿verdad? No todo es belleza, yo siempre les digo. Cuando vemos a la paciente en su seguimiento un mes posterior, pues nos encontramos con el efecto que ni los pacientes ni nosotros deseamos, ¿verdad? Que es la pigmentación. Vamos a pasar al siguiente caso, ¿sí? En el cual, bueno, tenemos una paciente igual femenino de 39 años de edad, de acuerdo, igual estadio C1, en el cual, pues bueno, en la imagen izquierda podemos apreciar perfectamente sus varices reticulares, en el cual, bueno, decidimos utilizar foam al 0.3% de polidocanol. Y bueno, y finalmente en las telangiectasias utilizamos polidocanol igual al 0.3%, pero en forma líquida. Podemos ver en la imagen de la derecha, claro, cómo los vasos incluso comienzan a ocluirse, pero finalmente podemos ver perfectamente nuestra reacción inflamatoria inicial que podemos tener. Si se percatan muy bien, incluso en la zona de nuestra derecha, ¿de acuerdo? Incluso hasta se ve una zona oscurita, ¿de acuerdo? Nosotros incluso sabemos, ¿verdad? Que incluso estos van a ser los sitios en los cuales, pues bueno, nuestro trombo esperado puede tener un diámetro considerable. Y bueno, y son estos puntos que tenemos que tener en consideración porque serán pacientes que van a requerir que le hagamos su trombectomía o evacuar ese coágulo de forma precoz. El siguiente caso, bueno, es una paciente femenina de 29 años de edad, la cual igual portaba el estadio C1. En este caso, en esta paciente, nosotros utilizamos un sistema de visualización, un Benviewer, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, aquí nuestro objetivo es demostrar que tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Para poder evaluar a nuestros pacientes y finalmente llevar a cabo nuestros tratamientos con una mayor eficacia. Si ven perfectamente, podemos ver, ¿sí? Podemos ver precisamente la diferencia entre las varices reticulares y, bueno, y los vasitos pequeños con las telangiectasias. En este caso decidimos tratar en primer lugar las reticulares, ¿verdad? Con polidocanol al 0%, ¿sí? Y les voy a mostrar el video cómo va corriendo nuestro agente esclerosante. Hacemos nuestra punción, entramos al vaso y comenzamos a liberar este foam al 0.5%. Podemos ver perfectamente cómo se ocluye este vaso. Y claro, tengo mi transiluminador, herramienta básica de nosotros. Y las telangiectasias, en este caso, decidimos tratarlas con polidocanol líquido al 0.25%. Muy bien. Y bueno, finalmente hay que recordar que el tratamiento de ablación química endovenosa en estadio C1, bueno, es un tratamiento que es seguro y eficaz. Por lo que podemos ver, el objetivo es utilizar dosis bajas, ¿verdad? Ya sea en líquido o en espuma, para exponer a menores dosis a nuestros pacientes. En nuestro caso personal, la dosis promedio de líquido, ¿sí? La concentración fue entre 0.25 a 3%, hasta 0.3%, ¿de acuerdo? Y bueno, y en el caso del foam, lo utilizamos entre 0.3 a 0.5%. Intentamos siempre que nuestros volúmenes máximos por sesión, ya sea en líquido o en espuma, sean no más de 5 centímetros cúbicos
porque también hemos apreciado un menor número de eventos adversos. Y claro, yo siempre les digo, vamos a ver en la siguiente imagen, ¿sí? No todo es belleza, porque también podemos tener tanto efectos secundarios, reacciones adversas, podemos tener complicaciones con nuestros pacientes. Y bueno, y dentro de los eventos menos deseados, pues es la pigmentación, la cual de forma personal la hemos podido ver aproximadamente hasta en un 35% de los casos. Otro también de los efectos o complicaciones, ¿verdad? Que vemos también hablamos una mayor incidencia puede ser el matting, ¿sí? El cual puede llegar a estar presentes en un 10 a 15% de los casos. Cuando tenemos un paciente con matting, incluso decidimos utilizar glicerina para cerrar estos vasos. Y bien, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece esta ablación química? En primer lugar, sabemos, no es algo 100% estético. Es un paciente que estamos viendo con una patología. Y al nosotros cerrar esos vasos, al ocluirlos, pues finalmente estamos haciendo una corrección hemodinámica de esos sitios de fuga o reflujo venoso. Y bueno, y para nuestros pacientes, tanto hombres como mujeres, pues los fines estéticos también son muy agradables y nuestra respuesta clínica al mejorar mucho en la sintomatología. Si bien en todos los pacientes siempre decidimos, después de esclerosar o hacer ablación química endovenosa, colocar una terapia compresiva. Y bueno, agradezco mucho la atención y bueno, estaremos aquí al pendiente para poder debatir y conocer las opiniones y puntos de vista tanto de todo el panel como de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serralde. Javier, pues qué interesante que nos hayas dado esta introducción sobre la manera en que tú haces esto. Es muy necesario que todos comprendamos en qué territorio estamos trabajando. Bien, quiero dar la bienvenida a los amigos que se acaban de conectar, los que acaban de ingresar a su programa Debates, Flebología y Linfología, en este primer programa que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, el doctor Serralde, desde la ciudad de Monterrey, el doctor Eugenio, y desde la ciudad de Oaxaca, su servidor, el doctor Fernando Vega Rasgado, director del Instituto Mexicano de Flebología, para los que no me conozcan. Pues vamos a continuar entonces. Ahora vamos a dar el turno al doctor Eugenio. Los que se acaban de incorporar, el doctor Eugenio es nuestro presidente del Colegio de Médicos Cirujanos J. Ramón Tourney, nuestro colegio de flebología, y pues le damos la bienvenida. Eugenio, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación a este foro, debatiendo en flebología y linfología. Bienvenidos a todos nuestros colegas y hermanos de México, América Latina, en fin, de todo el mundo. Es un gusto poder en esta ocasión poder estar aquí con ustedes por este medio, ya que pues las circunstancias no nos permiten estar de otra forma. Y a la vez pues es un placer poder compartir un poquito cuál es la forma como nosotros hacemos algo que es básico, es una de las herramientas básicas para todos los que nos dedicamos a la flebología, que si bien no es algo que nos va a llevar a una patología flebológica importante, como pudiera ser un síndrome compresivo de venas ilíacas, la patología de las afenas, etcétera, pero estaremos de acuerdo que el tratamiento de las reticulares y telangiectasias a todos nos va a ocupar cerca del 80% de nuestra consulta, nuestra práctica profesional. Entonces, pues es un placer poder compartir con ustedes un poquito qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, qué bases hemos tenido, qué hemos puesto de nuestra parte y qué resultados hemos tenido. ¿Sí? Vamos a empezar a correr la presentación. Espero que todos nos estén escuchando bien. Bueno, vamos a hablar ablación química endovenosa, tanto de varices reticulares y telangiectasias. ¿Cómo es que lo hago yo? ¿Cómo lo hacemos nosotros en Monterrey, en el Centro Médico de Flebología y Linfología? Ya el doctor Serralde nos dio una plática sumamente importante de cuáles son todas las bases del consenso mexicano, de cuáles son dosis, diluciones, concentraciones, etcétera. Y yo quiero centrar un poquito mi tema, mi plática, ya un poco más hacia la práctica, sin dejar pasar por alto los factores importantes con los que debemos de
con los que debemos nosotros de cumplir. Como ya se comentó, adoptando la definición que pusimos y que consensamos en el segundo consenso mexicano de escleroterapia, que lo tuvimos en 2019 entre varios amigos y colegas aquí de este país, definimos ya ablación química endovenosa, ¿sí?, como tal, o es que anteriormente conocida como escleroterapia, como nuestro procedimiento que consiste netamente en la introducción de una sustancia química dentro de un vaso, dentro de una vena, que por distintos mecanismos va a causar un daño al endotelio, la lisis del mismo va a causar un fenómeno trombótico para dar lugar a la obliteración y fibrosis de los vasos tratados. En pocas palabras, yo siempre mucho lo menciono en foros o con mis alumnos. Para mí la ablación química endovenosa, si nosotros resumimos esto, lo que estamos ahorita aquí leyendo en la diapositiva, una escleroterapia, a fin de cuentas es una trombosis inducida y controlada de un vaso selectivo que nosotros queremos tratar para que mediante ese proceso trombótico haya una fibrosis y una reabsorción del mismo vaso. Lo podríamos también entender un poco de esa manera. La siguiente. Algo importantísimo, algo muy, muy importante cuando nosotros vamos a hacer escleroterapia o ablación química endovenosa. Primero tenemos que tener una historia clínica sumamente detallada, muy, muy importante, tener en cuenta todos los factores de nuestros pacientes. Sabemos que hay factores como hereditarios, edad, hormonales, peso, etcétera, que son factores predisponentes para este tipo de patologías o este tipo de problemas. Hay pacientes que nos llegan con un dolor hacia la cara lateral externa del muslo, etcétera, y muchas veces podemos pensar que es una vena reticular o pues una meralgia parestésica, alguna cuestión de ese tipo. Entonces, por eso es muy importante nosotros tener primero una buena entrevista, una buena revisión de nuestra paciente o nuestro paciente con una historia clínica a profundidad. Importantísimo tener imágenes de cada caso dentro de nuestra historia clínica, fotos de nuestros pacientes, de cómo estaba, cómo evoluciona, etcétera. Hacer un esquema de las venas que vamos a tratar. Tenemos como base fundamental nuestro CEAP, todos los debemos de clasificar. A fin de cuentas, sabemos que si estamos hablando de reticulares y telangiectasias, vamos a estar hablando de pacientes con un C1, probablemente inclusive hasta un C2. Acorde a la nueva clasificación, podemos tener algún C0, algún dato que no sea, algún vaso que no sea visible, pero que esté dando sintomatología. Entonces, eso nos lleva a nuestra exploración a poder buscar bien, ayudarnos de transiluminadores, ayudarnos de nuestros equipos. Podemos tener algún vaso que esté por debajo de los primeros 2 milímetros del espesor de la piel y se nos pase por alto. Tenemos que tener bien en cuenta cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de una ablación química endovenosa o escleroterapia. ¿Sí? Ver primero en cuanto a cuestiones alérgicas, en cuanto a efectos adversos que podemos tener. Sabemos que si son pacientes que están postrados, que están en cama, muchas veces no serán candidatos a ello. Sabemos, por ejemplo, si vamos a utilizar espuma, que si tenemos pacientes con riesgos o con antecedentes de alguna cardiopatía, alguna persistencia de conducto arterioso, alguna CIA, que recordemos que es la cardiopatía congénita del adulto, pues es una contraindicación para utilizar una espuma. Nada nos cuesta en nuestra consulta tener un estetoscopio y escuchar un poco el precordio de nuestro paciente en su valoración inicial. Entonces, son cosas muy importantes que sin entrar a detalle técnico, son de las cosas sumamente relevantes en nuestra práctica profesional. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Ya se estuvo hablando hace un momento de distintos tipos de esclerosantes. Podemos utilizar el atoxelerol o el aromogrocol 400 a fin de polidocanol en nuestro país, el esclerosante que pues está autorizado por medio de por COFEPRIS con un registro sanitario. Más sin embargo, hemos utilizado también tetraetil sulfato de sodio, hemos utilizado glicerina cromada, glicerina, etcétera, dependiendo de los casos. Son esclerosantes muy buenos. Yo en mi caso he utilizado mucho el tetraetil sulfato, más sin embargo, no es fácil conseguirlo. La glicerina en vasos de muy pequeño calibre, en telangiectasias específicamente, nos da un resultado fabuloso, como ya lo comentó el doctor Serral, de vasos menores de 1 milímetro de diámetro. ¿Qué más vamos a tener? Necesitamos tener diluyentes, solución fisiológica, importante. Debemos de saber
cómo ir sacando nuestras diluciones a base de un esclerosante concentrado, ya sea al 3%, al 1%, al 0.5%, incluso podemos llegar a tener poliocanoles al 6%. Y lo más práctico y económico para nosotros es ir haciendo nuestras diluciones. Entonces, debemos de tener nuestros diluyentes, por lo general solución fisiológica. En algunos casos el poliocanol se diluye muy bien también con glucosa al 5%, pero más sin embargo también utilizamos glucosa al 50%, ya sea como esclerosante hiperosmolar o bien también en modalidades que vamos a comentar de escleroterapias ampliadas, en las cuales podemos mezclar jabones como es el polidocanol junto con hiperosmolares. Distintos tipos de jeringas, de 10, de 3, de 1, agujas de todos los tamaños, colores, olores, sabores, 27, 30, 25, llaves de 3 vías. En mi caso yo utilizo mucho el Var1, es un catéter que por el diámetro que trae me da una espuma mucho más densa que lo que nos puede lograr la llave de 3 vías, ¿sí? Gases, ya sea aire ambiental, oxígeno, CO2, mezclas de oxígeno, CO2, y vamos a utilizar escleroterapia con gases, ¿sí? Que nos va a dar muchos beneficios, hablando de volúmenes. Nosotros, aquí en Monterrey, estamos empezando a utilizar algunos vasoconstrictores como coadyuvantes en el momento de la escleroterapia, que nos van a dar un efecto más importante en la respuesta en el espasmo inicial de ese vaso, y por lo tanto nos va a dar una mejor respuesta a mediano y largo plazo en el resultado de nuestra escleroterapia. Aparatos de compresión. En mi caso específicamente, medias de compresión, ¿sí? Todo nuestro paciente de escleroterapia va a utilizar un sistema de compresión posteriormente a su procedimiento. Yo en lo específico utilizo medias por facilidad, por versatilidad y por comodidad hacia nuestros pacientes. Algo importantísimo, transiluminador. No podemos visualizar nosotros hacer una escleroterapia si no tenemos una buena exposición de nuestro vaso. Un transiluminador es algo fundamental, en lo cual nosotros hemos mencionado en el consenso, no podemos hacer escleroterapia o ablación química endovenosa sin un transiluminador. Extensiones, las utilizaremos, vamos a ver ahorita algunas técnicas para telangiectasias, torundas, toallas alcoholadas, etcétera, ¿sí? Son nuestros materiales que por lo general debemos de tener siempre listos a la mano, aparte de nuestro carro rojo, obviamente. Diluciones y formas de aplicación. Vamos a centrarnos en el Aromagrocol 400, etoxilerol o polidocanol, ¿sí? ¿Qué diluciones vamos a estar utilizando para vasos de 3 milímetros hacia abajo? 3, 4 milímetros. Si nos pensamos en eso, estamos pensando ya reticulares y telangiectasias específicamente. Desde el 0.6 hasta el 0.15%, dependiendo diámetros, dependiendo formas de aplicación, si voy a utilizar espumas, si voy a usar ampliadas, si voy a usar líquidas, si va a ser una telangiectasia, una reticular, que son cosas que vamos a ir viendo. Por lo general, una telangiectasia la vamos a estar esclerosando con un líquido o incluso una espuma entre el 0.12 y el 0.15%. Una reticular estaremos alrededor del 0.25 al 0.3% en espuma, y ya reticulares que están llegando casi a los 4 milímetros, 3 milímetros de diámetro, largas, sinuosas. Podemos incluso hasta utilizar al 0.6%, pero con mucho cuidado, tanto en dosis como en densidades de espumas. Volúmenes, ¿qué tanto vamos a usar? Por ahí en el consenso mencionamos no más de 5 cc o 5 mililitros en espuma, mas sin embargo ustedes aquí verán que podemos utilizar, o en mi caso, hasta 20 mililitros. Esa es una de las cosas de cómo lo hago, de cómo lo hacemos, de las variaciones aprendidas de profesores en congresos en otras partes, ¿sí? De profesores en Estados Unidos, en otros países, etcétera. Escleroterapias de alto volumen, hasta 20 centímetros cúbicos llegamos a utilizar por espuma. Obviamente debemos de respetar nuestros ángulos de seguridad, etcétera. Pero ¿qué nos da mayor seguridad en eso? No utilizamos en esos casos una escleroterapia con aire ambiental, utilizamos una escleroterapia con oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a disminuir los efectos del aire ambiental en el sistema circulatorio, vamos a disminuir esa tos, esa sensación de opresión precordial cuando empezamos a utilizar oxígeno. Hay que acordarnos, yo es lo que le digo mucho al paciente, el oxígeno es un gas que nuestro organismo conoce a la perfección.
vivimos con él, respiramos oxígeno, sabemos cómo tratarlo. Entonces, nos ha ayudado mucho, aparte que nos da espuma más densa. El líquido, no utilizamos más de 3 mililitros o 3 centímetros cúbicos cuando utilizamos una aplicación líquida. ¿Qué modalidades podemos utilizar? Modalidades con oxígeno en espuma, ¿sí? En mi caso, prácticamente todas mis escleroterapias se hacen con oxígeno. Muy rara vez utilizamos aire ambiental o utilizamos una combinación de oxígeno y CO2. No es nada viejo, no es nada nuevo, es algo sabido perfectamente bien. Cuando utilizamos combinación de oxígeno CO2, utilizaremos con un 75% oxígeno, 25% CO2, ¿sí? Y eso nos va a permitir utilizar volúmenes mayores y nos va a dar una espuma mucho más densa que nos va a poder dar una mayor saturación de nuestro vaso. Escleroterapia ampliada, una modalidad ampliada. ¿Qué hablamos de eso? Vamos a empezar a mezclar, y aprendimos en otros foros, a mezclar jabones con hipertónicos. Empiezo a diluir mi esclerosante base, que es el polidocanol, bajarlo del punto 6 al punto 3, con glucosa al 50%. En lugar de utilizar netamente una solución fisiológica, utilizo glucosa al 50% y eso me va a dar un doble mecanismo de acción sobre el resultado que quiero en este endotelio. ¿Qué voy a tener como resultado? Una escleroterapia o un resultado más rápido. Voy a disminuir mis pigmentaciones en lo que nosotros hemos visto, en lo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Densidades. ¿A qué me refiero con densidades? ¿Cuánto mezclo mi relación gas-esclerosante? ¿Sí? ¿Cuánto voy a poner? 1 mililitro de esclerosante por 4 mililitros de gas, 2 mililitros por 3, etcétera. A eso me refiero con densidades. Normalmente cuando estamos hablando de reticulares, vamos a estar manejando una densidad de 2 a 3. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? 2 mililitros de líquido por 3 mililitros de gas. ¿Sí? Eso es lo que estoy hablando de una densidad estándar. Cuando hablo de una alta densidad, me voy a mitad y mitad, ¿sí? 2.5 de gas y 2.5 de esclerosante líquido, ¿sí? De esa forma tengo una espuma mucho más densa que voy a lograr una mejor saturación del vaso, pero eso lo voy a utilizar en vasos que son más sinuosos y más tortuosos, pero voy a requerir una muy buena compresión. Esclerosantes líquidos, por lo general los utilizamos mucho en telangiectasias, vasos menores de 1 mililitro. Hemos utilizado espumas en telangiectasias, aunque dicen que al ponerle en una aguja calibre 30 se vuelve líquida. Nosotros estamos viendo aquí una imagen de una jeringa con un catéter, con una extensión, con una llave tipo Luer y una aguja calibre 30. ¿Sí? No se alcanza a ver, pero vemos gotas de espuma en esta aguja, que eso lo utilizamos mucho para la escleroterapia de telangiectasias. ¿Cuál es uno de los secretos? Mantener mi jeringa en una forma vertical para yo poder aprovechar la espuma que está en la parte superior de la aguja, de la jeringa, para que pueda entrar la espuma. ¿Sí? Si yo lo hago simplemente con una jeringa, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí sí voy a meter el líquido. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Sitios de punción. Es muy importante seleccionar dónde vamos a puncionar y qué tenemos que puncionar. Hacer una escleroterapia no es jugar póker abierto de como veo doy, en donde veo vena, pico vena, no. Tenemos que buscar, primero hay que recordar que gran parte de las telangiectasias tienen una reticular nutricia, ¿sí? Tienen una red o una rama reticular que la va a estar nutriendo. Yo tengo que seleccionar y encontrar esta reticular, un previo mapeo con mi transiluminador, incluso con mi ultrasonido, de dónde están esas reticulares que están nutriendo las telangiectasias. Es muy simple. Si yo tengo un árbol y me voy a quitar el árbol cortándole ramas, rama por rama, me voy a tardar mucho. Y cuando termine ya crecieron más ramas. Si yo al árbol le quito la raíz, las ramas a fin de cuentas se secan y se caen. ¿Sí? Vemos en una de las imágenes donde se ven francamente una pierna con reticulares y telangiectasias en la parte superior y vemos la parte más distal de esas reticulares, ¿sí? Donde está señalado con una flecha. Ese es nuestro sitio de punción, ahí es donde están naciendo toda esa red de reticulares nutricias. Hay muchas veces que la red reticular es muy tramposa, porque podemos tener reticulares nutricias tanto en la parte inferior como en la parte superior, rodeando toda el área de telangiectasias.
Entonces debemos nosotros de seleccionar bien nuestros sitios de punción y cuánto esclerosante vamos a aplicar. Vamos a aplicar normalmente en esos sitios entre 1 a 2 mililitros a lograr la saturación del vaso que nosotros vamos viendo cómo va avanzando. Obviamente, yo no me voy a ir desde la parte distal de la pierna hasta la parte proximal del muslo a que de ahí se sature todo. ¿Por qué? Porque el sitio de punción va a hacer que esa zona, voy a crear una reacción inflamatoria muy importante. Ahí voy a tener, empiezo con una punción distal, posteriormente en la parte media y por último, si es necesario, en la parte proximal. Si voy a tratar telangiectasias aisladas, como la imagen de la derecha, busco lo que yo le llamo, hago la aclaración, ahí no estoy hablando de algo que esté publicado, el vértice de las telangiectasias. ¿Cuál es ese vértice de telangiectasias? Es donde nosotros vemos que están haciendo ese ramillete de telangiectasias, ¿sí? En esa zona, ahí voy a dar una punción muy discreta y muy superficial, por lo general con una aguja calibre 30, para poder saturar esa red de telangiectasias. ¿Cómo sé cuál es el vértice? Muy simple. Yo exprimo mi telangiectasia, ¿sí? Hago esto y veo de dónde hacia dónde se llena, cómo está el flujo para buscar ese vértice de esas telangiectasias, y ese va a ser mi sitio de punción. Pasamos a la siguiente. Vamos a correr un video. Es netamente, aquí vamos a ver cómo estamos esclerosando una reticular nutricia, hacemos nuestra espuma, nuestra técnica de Tessari modificada, por así decirlo, con un catéter Bar-1, hacemos una transferencia de espuma de una jeringa de 10 mililitros a una de 3 mililitros, es por practicidad mía. Yo normalmente voy inyectando en jeringas de 2.5 a 2.5 mililitros, tomamos nuestra aguja, hago por practicidad nuevamente una angulación a 45 grados, se me facilita más canalizar el vaso de esa forma, hacemos una limpieza de la extremidad, nuestro transiluminador hasta lograr una correcta visualización de esa reticular nutricia. Ahí podemos observar la angulación de la aguja, damos nuestra punción, y quiero que observemos la parte distal donde está el ramillete de telangiectasias, ¿sí? Vamos poco a poco introduciendo nuestro esclerosante, nuestra espuma. Esa fue una espuma preparada con una relación de, en este caso, fueron 4 mililitros de esclerosante con 6 mililitros de oxígeno. Corremos un poco nuestro esclerosante y nos podemos dar cuenta en la parte inferior cómo se saturó todo el área, ¿sí? ¿Ok? Esa es la forma a lo que nos referimos con las reticulares que están nutriendo ese ramillete de telangiectasias. ¿Qué hacemos después de una ablación química endovenosa? Importante, inmediatamente colocar una media de compresión. Una compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio, pesada, sí lo es, definitivamente, pero si tenemos el diámetro adecuado y la talla adecuada de media para nuestro paciente, pues no va a ser nada incómodo para ellos, ¿sí? Posteriormente que esté esa media, nuestro paciente empieza a deambular. Es muy importante que empiece a deambular. ¿Para qué? Para que lo que haya penetrado a nuestro sistema de perforantes, a nuestro sistema profundo, etcétera, pueda lavarse, pueda abandonar nuestro sistema circulatorio esclerosante. La compresión la vamos a dejar por una semana continua. Vamos a hacer un control semanal y posteriormente mensualmente de esta escleroterapia, de este paciente. En estos controles, si es necesario, vamos a hacer trombectomías o incluso lavados de telangiectasias, poquito cloruro de etilo para adormecer un poco la piel. Hacemos una punción directa con una aguja calibre 18 y hacemos esa trombectomía. O bien con una aguja calibre 27 y un poco de fisiológico con lidocaína, hacemos un lavado de telangiectasias. Tenemos que prevenir la pigmentación, el mating de nuestros pacientes con dosis adecuadas, punciones adecuadas y sobre todo los cuidados adecuados de nuestro paciente. La compresión es un factor fundamental para prevenir esta pigmentación y también importante, los cuidados con el sol, ¿sí? Hay que recordarnos que las manchas que estos se producen son manchas no melanocíticas, por ende es un problema poder despigmentar. Entonces mejor hay que tener los cuidados adecuados y el paciente va a tener una exposición al sol, la protección solar adecuada, etcétera, ¿sí? La siguiente.
¿Qué resultado nos da esto? Aquí estamos viendo un caso netamente telangiectasias. No traíamos reticulares aquí. ¿Qué fue lo que hicimos en este paciente? Simple y sencillamente hicimos una ablación química con espuma de polidocanol al 0.15% aplicada con un catéter y una extensión tipo Luer, ¿sí? La siguiente. Netamente telangiectasias. Aquí vemos en este ramillete, fue la misma técnica del anterior, pero en la parte superior, ¿sí? Prácticamente a las 12, ahí es donde estaba el vértice de estas telangiectasias, ¿sí? Ahí fue donde aplicamos nosotros nuestro esclerosante y vemos cuál es el resultado. Este resultado lo obtuvimos aproximadamente 8 semanas después de haber hecho nuestro procedimiento. La siguiente. En esta foto, en esta imagen, vemos algo de telangiectasias en la parte superior que estaba nutrido por reticulares. Nos fuimos inicialmente a una ablación química de reticulares con una espuma de polidocanol al 0.25%. La siguiente, ya estamos en las últimas, y este es un caso típico, ¿sí? Este caso, de hecho, fue uno de los que vimos ahorita en el video, de cómo aplicamos en la parte inferior inicialmente nuestra espuma, posteriormente en la parte media y posteriormente en la parte alta. En este paciente específicamente utilizamos en total 15 mililitros de microespuma. ¿Por qué? Porque tratamos ambas extremidades en el mismo tiempo. Pero no tuvimos que hacer nada hasta las telangiectasias, tratamos solamente las reticulares. Obviamente el resultado se daba en forma paulatina y nos llevó en promedio 4 a 5 meses de evolución. La siguiente. Una reticular, en esto utilizamos una densidad alta al 0.4%, en el cual utilizamos 5 mililitros de espuma en total, 2.5 mililitros de polidocanol con 2.5 mililitros de aire y una compresión adecuada. Perdón, 2.5 mililitros de oxígeno y una compresión adecuada. Adelante. En sí, bueno, es un poquito compartir qué es lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a ablación química endovenosa, cuáles son las variantes que estamos aplicando. En estos pacientes vale la pena mencionar que las diluciones, nosotros tenemos una dilución madre al 0.6% y de ahí las vamos bajando utilizando tanto glucosa al 50 como fisiológico en partes iguales. Muy bien, doctor Eugenio, pues muchas gracias. Ya nos han explicado y agradezco a nuestros colaboradores, porque el doctor Javier Serralde pues, nos dio toda la introducción sobre la clasificación SEAP, cómo es, las técnicas, incluso él cómo usa el viewer a veces, usa el transiluminador, y bueno, y su técnica, principalmente con polidocanol. Y ahorita estamos viendo que el doctor Eugenio también nos ha dado una cátedra especial sobre varias cosas. Solo quiero aclarar que cuando él se refiere a usar más de 20 mililitros de espuma, es para grandes troncos venosos. No se vayan a confundir, aunque el tema es telangiectasias, bueno, ellos han dado muchas cosas generales de la ablación química endovenosa, de la escleroterapia, de una manera general. Entonces, también nos han mencionado cómo maneja él su técnica, cómo prepara las espumas que realiza, y bueno, creo que será interesante para todos nosotros. Así que bueno, me toca concluir con las exposiciones, así que vamos a pasar ya a la última exposición antes del debate. A ver si me dan la diapositiva. Empezamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, este es cómo hablamos en este caso, cómo hablamos de esto de la ablación química endovenosa de varículas y telangiectasias. Bueno, lo primero, ¿qué son? Ya nuestros amigos Eugenio y Javier nos han clasificado, nos han dicho cuántos milímetros tienen, y etcétera. Yo quiero enfocarles otro punto de vista. Las venas reticulares y las telangiectasias son la manifestación cutánea de una hipertensión venosa, ¿verdad? Si no tuviera el paciente y este dato de hipertensión venosa localizada en alguna parte, pues simplemente no tendríamos la manifestación cutánea, que son las telangiectasias. Ahora, la mayoría de estas telangiectasias vienen del sistema superficial, como lo sabemos, pero también está descrito que llegan a venir desde el sistema profundo. Entonces, lo que nos está manifestando es una hipertensión venosa. Por lo tanto, tenemos que nosotros
tratar de primero visualizar esto, porque a veces las personas que hacen estética le dicen, no, te inyecto, se quita tu venita y ya. Pero no, si no controlamos las fuentes de reflujo, las fuentes de hipertensión, entonces este problema va a volver a remitir y créanme que muy rápido. Tenemos que nuestras telangiectasias tienen relación con muchos factores, ¿verdad? En nuestro medio, el principal factor que encontramos con las telangiectasias es el uso de hormonales. Cada vez más las muchachas jóvenes usan este tipo de anticonceptivos que son hechos a base de hormonas para prevenir los embarazos, pero sabemos que el sistema venoso es muy afín, ¿verdad? Tiene receptores estrogénicos también muy desarrollados y entonces es muy sensible el sistema venoso a este tipo de sustancias. Entonces, cuando los pacientes están usando este tipo de anticonceptivos hormonales, tienen mayor predisposición a tener este tipo de venitas, ¿verdad? Telangiectasias, y bueno, y también venas grandes, y también síntomas, ¿verdad? De la insuficiencia venosa en general. Sabemos también que es más frecuente en las mujeres, aunque también los hombres tenemos telangiectasias y venas reticulares. Generalmente, pero no es una constante, se van asociando al nivel de insuficiencia venosa. Sin embargo, esto no es tan clínicamente visible. A veces tenemos que usar un ultrasonido Doppler para verificar cómo es la insuficiencia venosa superficial o profunda y poder relacionarla con la aparición de telangiectasias y venas reticulares. En muchos casos existe, pero en muchos otros no. Entonces, que no es una medida fiable del grado de insuficiencia venosa de nuestro paciente. Y por supuesto los antecedentes familiares. Sabemos que esto afecta directamente, los padres lo transmiten a los hijos y sucesivamente, y a veces hay algunos pacientes que muy delgaditas o muy delgaditos y que presentan telangiectasias o varices, y tenemos otros que tienen sobrepeso y tienen otras características en contra y no tienen, ¿verdad? Entonces, el antecedente familiar también es un factor muy importante. Estas venas es importante que todos nuestros amigos entendamos bien que este tipo de venitas se encuentran en el espesor de la piel, no están abajo de la piel. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos, cuando estamos trabajando sobre ellas, queremos introducir nuestra aguja muy profundo y no, recuerden que están en el espesor de la piel. Por eso mismo, cuando ya tienen mucho tiempo de evolución estas venas reticulares, forman una especie de surcos en la dermis, que cuando hacemos una ablación química, logramos eliminarla, pero ya hizo un surco en la piel, que a veces ahí se hace un microtrombo, que se puede quitar más adelante, pero hace más difícil el resultado estético que estamos esperando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque están en el espesor de la piel, ¿verdad? A veces forman redes en cualquier parte. Las más, digamos, más aparentes por las cuales nos consultan más los pacientes son en el muslo, en la rodilla y en la pierna. Normalmente es una especie, podríamos decir, es una vena grande de la cual salen ramitas. Y esas ramitas son las que llamamos telangiectasias, aunque pueden salir aisladas, por supuesto. Los alemanes, nuestros amigos alemanes, las han clasificado y las clasificaron como estrelladas, arboráceas, reticulares, de red, en fin, ellos les dieron una clasificación que en realidad no tiene una utilidad clínica, simplemente pues es por la forma que tiene. Sin embargo, el doctor Eugenio también les ha dicho, como no, está bien, como vemos en esta siguiente diapositiva, que estas venas reticulares generalmente provienen de uno que nosotros conocemos como plexo venoso subcutáneo. Este plexo venoso subcutáneo generalmente son las que también a veces llamamos ramificaciones, que van a desembocar a la safena mayor o a la safena menor, por regla general, aunque no siempre también, ¿verdad? Entonces, este plexo venoso subcutáneo en pacientes que son de piel muy blanca, como en el caso que estamos viendo en esta diapositiva, pues se ve la red, ¿verdad? Verde, y la cual da origen a todas estas venas reticulares del lado derecho y, por supuesto, sus telangiectasias.
No siempre podemos verlo tan evidente. Por eso necesitamos usar equipos que nos permitan ver toda esta red venosa subcutánea que no se ve tan fácil a simple vista. Este plexo venoso se le llama plexo reticular venoso subcutáneo, así lo pueden encontrar en la literatura. Sin embargo, nuestros amigos argentinos también se ha bautizado como el plexo de Albanese. Este plexo de Albanese generalmente lo ubicamos en la cara externa del muslo. Este es el plexo. Y esta cara externa del muslo es porque viene una safena accesoria anterior externa, o a raíz de lo que nos ha enseñado el doctor Bibili, sabemos que este plexo subcutáneo de la cara externa del muslo puede venir de una vena marginal. Entonces, ahora vamos entendiendo que mucha de esta hipertensión traducida al sistema cutáneo, a la piel, puede venir de otras ramas del sistema venoso superficial. También podemos ver en esta otra diapositiva cómo este plexo venoso de Albanese, que es el que está arriba a la derecha, puede venir directamente de la safena, ¿verdad? De una ramita muy pequeñita de la safena, o de una safena accesoria, o les decía, de una vena marginal, ¿no? Adelante. El doctor Carlos Vaquero, él en su libro Tratamiento de las varices, que es un libro muy bueno, el doctor Vaquero está con nosotros en México, ya es en España, el doctor tiene una editorial y en fin, él en ese libro señala que el plexo de Albanese se circunscribe más a la región de la rodilla, como podemos ver aquí, y muchas de estas venas también, cuando ustedes las vean en la literatura, pueden encontrarlas como plexo de Albanese. Pero todas estas venas reticulares y telangiectasias, como dijo el doctor Eugenio y como dijo el doctor Serralde, nosotros le llamamos vena nutricia, ¿verdad? Tiene una vena nutricia generalmente, aunque no es una. En algunos casos puede tener punto de entrada y punto de salida, o 2 puntos de entrada y 1 de salida, o 5 puntos de entrada y 2 de salida. Cuando forman estas redes tan grandes, tan amplias, pues no siempre solo tenemos una sola fuente, ¿verdad? Un solo vértice, sino tenemos varias arterias nutricias. Aquí podemos ver esto que les decía yo, ¿no? El plexo de Albanese, también podríamos llamarlo plexo reticular subcutáneo. Podemos ver en esta paciente cerca de la rodilla unas venas, ¿verdad?, color verdecito, que son las que dan origen a la hipertensión. Como también decía el doctor Eugenio, no siempre es de arriba hacia abajo, en este caso es de abajo hacia arriba. Ustedes pueden ver que la vena viene de la cara externa de la rodilla y de ahí hace surgir todas las demás venas reticulares. Siguiente. Bueno, ¿por qué hacemos nosotros la relación química de este tipo de venas reticulares telangiectasias? Pues muchos pacientes las tienen toda su vida y jamás les dan un tratamiento, porque a nivel de medicina general, generalmente el médico general que no tiene conocimientos de flebología, pues le da medicamentos, y sabemos que esto con ningún medicamento se quita, ¿verdad? Actualmente los tratamientos para las telangiectasias y venas reticulares son precisamente la ablación química, el láser o la radiofrecuencia, pero incluso el láser y la radiofrecuencia no son para todas las venas reticulares, son las muy pequeñitas. Las grandes no tienen un buen resultado con el láser o la radiofrecuencia. Por lo tanto, en estos casos sí quiero decirles que mi punto de vista es que la ablación química endovenosa es muy superior al láser y a la radiofrecuencia en general en este tipo de venas que estamos viendo. La primera razón por la cual nuestros pacientes acuden, sin duda, es la estética. Quieren verse bonitas y quieren que esas venas feas no se noten. Entonces, la primera razón es la estética. La segunda, y también no menos importante, es el dolor, ardor, pesantez u otro síntoma que la persona tiene en la pierna. Y los que vemos de este tipo de venas continuamente, ya sabemos que sí, en realidad, este tipo de telangiectasias o venas reticulares en racimo, en redes, llegan a producir este ardor y este dolor en algunos pacientes. Inmediatamente, como arte de magia, después de esclerosarlas, después de hacer la ablación, el dolor o ardor desaparece inmediatamente. ¿Y esto por qué? Porque por la tercera indicación,
nuestro amigo el doctor Cuauhtémoc, hace muchos años estudió la neuropatía diabética y pues dio cuenta que muchos pacientes al hacerles la esclerosis mejoraban esta neuropatía. Después le estudió, hemos estado revisando también algunos artículos, algunos estudios de por qué pasa esto y bueno, sabemos ya que él nos ha enseñado que las venitas llevan fibras nerviosas de tipo beta que pues de alguna manera tienen que ver con la neuropatía. No está todavía completamente visto, pero sabemos que la ablación química endovenosa es un excelente tratamiento para la neuropatía. Entonces, cuando el paciente tiene un ardor en la pierna, un dolor a veces difuso, y nosotros encontramos que tiene su racimo de venas telangiectásicas o reticulares y le hacemos el tratamiento, prácticamente por arte de magia desaparecemos este tipo de síntomas. Y bueno, otra indicación que encuentro bastante frecuente es la varicorragia. Pacientes ya de edad avanzada, que han tenido sus varices todo el tiempo, sus venitas, llega un momento que esta por algún pequeño golpe o bañándose o a la hora de irse a dormir, tienen un sangrado a través de una pequeña vena reticular, pero es un sangrado que puede llegar a ser fatal. Sí, porque a través de esta venita, pues resulta que empieza a sangrar el paciente y como la sangre está tibia, pues no se da cuenta. No se da cuenta de que tiene algún problema, de que tiene alguna cosa y entonces puede llegar a ser fatal. Este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta, así que cuando haya riesgo o un paciente ya haya tenido varicorragia, podremos decir que es una indicación también de hacer una ablación química en este tipo de venitas. Bueno, ya mis compañeros han hablado bastante de toda esta cosa de la ablación química, de las telangiectasias. Yo solo voy a enfatizar algunos puntos que para mí son importantes. Ya hablamos de examen previo de otras patologías venosas. Tenemos que hacer un diagnóstico, ya una historia clínica, todas estas cosas, pero saber, este paciente tiene insuficiencia venosa superficial, profunda, de perforantes, o no tiene nada. Tal vez solo tiene un síndrome de piernas cansadas, o a lo mejor todo está bien, solo tiene esta manifestación, o a lo mejor tuvo un síndrome postrombótico y posteriormente le salieron las venitas. Tenemos que estudiar a nuestro paciente desde el punto de vista flebológico. Después, ya que vimos que es necesario hacerlo, algo que se nos pasa mucho es explicar el procedimiento. Pero no explicárselo solo al paciente, sino a la persona que viene con él, o con ella, o a las personas. ¿Por qué? Porque es importante que el médico tenga la paciencia de explicar qué es lo que va a pasar. Explicar que es un trombo controlado, que se va a poner rojito, que incluso que puede haber una complicación como una escara, ¿verdad? Puede haber una úlcera posescleroterapia, que es una complicación bastante frecuente. No solo el matting, no solo la hiperpigmentación. Entonces hay que explicarlo. Y si lo explica uno desde el principio, es mejor. Ahora, quiero hacer la diferencia. Cuando uno atiende a un paciente porque tiene un síntoma y uno le explica, mira, puede ser que en algunas pieles sensibles produzca una úlcera, la úlcera se corrige, no es peligrosa, queda una pequeña costrita que se cae, etcétera, el paciente lo acepta. Pero si viene por estética y ustedes le ofrecen que le van a desaparecer esas venitas, cuidado. Porque si llegan a hacer esa escara y queda una mancha mucho más grande, una cicatriz más grande, entonces el problema sí puede ser mayor por unas sencillas telangiectasias. Entonces, tengan cuidado, sean muy honestos, muy éticos al explicar el procedimiento como es y muy cuidadosos a la hora de hacerlo. Tienen que tener un lugar adecuado. Y algo que es importante, sobre todo los médicos que empiezan, no quieran tratar todas las venas en una sola sesión. Este es un error que cometimos casi todos cuando somos jóvenes, que queremos hacer muchas cosas, pero váyanse despacio. Porque recuerden que mientras más dosis usemos, más riesgos de efectos adversos. Además, el paciente también va a tener más confianza. Si en una pequeña zona ustedes aplican, ven que va bien, bueno, pueden avanzar un poco para la próxima. Pero si de entrada quieren hacer todas y el paciente tiene una idiosincrasia al medicamento o se asolea mucho o algo pasa, va a tener un gran problema en toda la pierna. Entonces, no quieran tratar todas las venas en una sesión. La posición adecuada, acomoden a su paciente,
boca arriba, de un lado, del otro, con la pierna doblada, en fin, o sentados, de la manera que ustedes estén más cómodos para hacerlo. Usen su material adecuado, tengan todo listo. Y como dijimos en el consenso latinoamericano, y ahora ya lo dice nuestro consenso mexicano, transiluminador mandatorio. No podemos trabajar ya flebología si no tenemos transiluminador. A simple vista vamos a ver muchas, pero decía nuestro amigo Cuauhtémoc, le vamos a quedar a deber al paciente si no tenemos nuestro transiluminador. Y como lo dijo Eugenio, las fotografías. Siempre tener fotografías antes y después. Les platico una anécdota. El doctor Campos dice que una vez llegó una paciente, tomó fotos y además de la fotografía, un registro del expediente, un esquema. La inyectó, se fue, a los 4 meses vino a reclamarle y a hacerle un drama que por qué estaba mal y que no sé cuánto la pierna. Cuando él revisa sus fotografías y su esquema, dice, señora, es que yo le inyecté la pierna derecha y usted me está reclamando por la izquierda. La señora había ido con otra persona que le hizo esto, pero vino a reclamarle al primero. Entonces, aprendamos siempre, aunque sea en cabeza ajena, y tengamos cuidado. Tomar nuestra fotografía y hacer nuestro esquema en el expediente. Los esclerosantes. Ya mis amigos les han hablado de todos los que usan. Y esto es importante porque ya se dieron cuenta que no podemos usar solamente un tipo de esclerosante, ¿verdad? No podemos usar solo glicerina crómica, solo glicerina simple, solo polidocanol, solo TDS, solo glucosado, solo salina, no. El que trabaja tiene que usar todas las herramientas porque todos los pacientes son diferentes. Claro, van a tener más experiencia para cierto tipo de esclerosante y cierto tipo de vena, pero hay ocasiones en que requieren un esclerosante para una y un esclerosante para otra. Bueno, el polidocanol, como ya lo dijimos, se usa en líquido o en espuma. Y esta espuma se ha denominado espuma hard o espuma de pequeñas burbujas, una espuma densa, diría mi amigo Chunga, cuando estas burbujas son tan chiquitas que la espuma se hace muy compacta. Esta espuma compacta se usa para inyectar venas de gran calibre. Pero para venas chiquitas se prefiere líquido o una espuma que se llama húmeda o espuma soft. Apenas más concentración de líquido que de esclerosante, más concentración de gas que de esclerosante. Podríamos usar 6 centímetros de gas, de oxígeno, y uno de esclerosante, y pocas pasadas. ¿Qué vamos a lograr con esto? Una espuma de gruesas burbujas, que a la hora que pasa por nuestra aguja sí va a tener un efecto de burbuja, pero rápidamente se va a transformar en líquido. ¿Qué pasa con una espuma densa, gruesa? Cuando ustedes aplican una espuma densa y no le atinan a la venita, esto entonces es muy complicado porque pueden dejarla fuera del lugar y pueden hacer una úlcera con mucha más facilidad. Una espuma densa es para venas grandes, no para venas chiquitas. Estamos hablando de venas de milímetros, de 1 milímetro a veces o menos. Entonces, tengamos que usar espuma suave o líquido. Nuestro consenso nos dice que podemos usar del punto 15 a punto 3. Yo uso en lo personal punto 15, punto 25, más o menos por ahí andamos con las concentraciones, ¿verdad? Y no pongo más de 0.5 mililitros, ya medio mililitro por área. ¿Por qué? Porque si pongo mucho, voy a tener una inflamación muy grande. Raras son las racimos que sí requieren un poco más, por supuesto, llegan a requerir 2 o 3 centímetros, pero por regla general, las venas chiquitas requieren poquito. Por favor, no intenten ponerle demasiado volumen. Al principio se borran y después se inflaman, se ponen rojas, no le quieran volver a poner. Una vez que ya se puso blanca y no se puso roja, significa que ya está actuando el medicamento. La siguiente. Bueno, sobre la técnica ya vieron mucho cómo lo hizo algunos videos de Javier. Yo localizo con el transiluminador o a simple vista, dependiendo del paciente, pero siempre mejor con transiluminador, cuál es la vena más grande, ¿no? Porque a veces queremos agarrar las más chiquitas. No, agarremos la más grande. Y a esa le vamos a llamar la vena nutricia, o sea, la que viene. ¿Cómo podemos saber si es la nutricia? Pues muy fácil, la apachurramos con el dedo y exprimimos con la otra mano y vemos si se vuelve a llenar nuestra zona telangiectásica.
Si no se llenan, pues seguro que de ahí viene el reflujo. Ya veremos después esta técnica que les he enseñado en los cursos, que es una variante que hacemos de la técnica de Schwartz, pero bueno, ya la explicaremos en otro video. Entonces, localizamos esta venita, distender la piel. Si no distendemos la piel va a ser más difícil, se nos va a mover, son venas muy pequeñitas. No estamos lanzando dardos, la distendemos. No recargamos sobre alguno de nuestros dedos de la mano para que no se nos mueva y inyectamos suavemente, recuerden, suavemente con el bisel hacia arriba. En lo particular, yo no aspiro, porque son venas tan chiquitas que si ustedes aspiran, la vena se colapsa. Es mejor, en todo caso, esperar un momentito y verán cómo solo la presión de la vena, la hipertensión venosa que tiene esta telangiectasia, va a ser una especie de burbujita roja en la punta de la aguja. Ahí se va a transparentar el capuchón de la aguja. Entonces, no es necesario aspirar. Es lo que porque en el momento de aspirar y dejar de aspirar, la aguja se puede mover también, y si se mueve, pues producimos también una extravasación del esclerosante. Aquí podemos ver lo que les explico, ¿no? Estas venas son las que todos ustedes van a tener, y son las más aparatosas, pero quiero decirles, también son las más difíciles de eliminar. Tenemos que buscar cuántos puntos tiene. Ustedes ven aquí que tiene dos algodoncitos porque tenía uno arriba y tenía uno abajo. No era solo un punto de fuga donde estaba dando toda la nutrición, sino en este caso eran dos. Y puede ser que inyectemos esos dos y a los 8 días, a los 15 días encontremos que todavía había uno que no diagnosticamos. Puede ser, porque son tan chiquitas que no es fácil determinar cuántos puntos tiene, ni aún con el transiluminador, pero gracias a este equipo podemos ver que podemos dar en un tratamiento adecuado, con poco volumen, e ir mejorando las circunstancias de nuestro paciente. Vean este otro tipo de varios. Estas son las que les digo que no se ven, por ejemplo, aquí no se ve en este paciente la vena verde, ¿verdad? No se ve el plexo subcutáneo, pero sí podemos ver en el centro la vena nutricia, que tiene la telangiectasia de arriba, la que tiene la de abajo, y si ponemos nuestro transiluminador vamos a encontrar las venas del plexo subcutáneo que originan este tipo de venas reticulares y telangiectasias. Aquí estamos viendo otras de las que van a tener ustedes muchas. Pacientes que vienen por venas muy aisladas. Aquí no son racimos, vean, son aisladas. Y estas hay que inyectarlas prácticamente una por una, para que poco a poquito se vayan quitando. Y por lo tanto, la cantidad de líquido que llevan estas venas es muy, muy baja. Bueno, es otra de las que... Esta telangiectasia que viene de una vena reticular, viene de un punto de fuga de una vena que sale precisamente ahí directo de la tibia, del superior de la tibia, y que a veces da este tipo de problemas. A veces da simplemente varices y venas verdes, pero a veces da esto. Tenemos que localizar este punto de fuga en especial y generalmente hace conexión con la vena perforante de Voigt. ¿Otra? Vean, estos racimos también. Ustedes tienen que localizar cuáles son las venas más grandes y cuál es la más gorda y la más recta. ¿Por qué? Porque a veces queremos agarrar precisamente la que está más delgadita y la que está más difícil. No hay que hacernos la vida difícil, muchachos. Primero, escojamos la vena más grande y sobre esa démosle el piquete en el sentido, ¿no?, de la vena. Y la que esté más recta, porque si no va a ser más difícil. Vamos a inyectar décimas de mililitro. Yo inyecto décimas. Pocas venas requieren más de 1 mililitro, la mayoría no requieren más de 0.5, entonces vamos bien. Inyecto la vena más grande, recta que encuentre, dejo que el medicamento actúe por un ratito, ya que lo inyectamos, segundos ahí que trabaje, y después suavemente aprieto el punto de fuga y lo distribuyo con una ligera presión suave. Cuando ya termine esto, aplicamos un poquito de crema de cumarina, de la que viene en la venda de cumarina, porque actúa como anticoagulante y en algunos pacientes nos permite prevenir la trombosis que llega a quedar en este tipo de venitas. No en todo se previene, pero es una opción que tenemos.
Y al finalizar, pues como dictan los cánones, tenemos que aplicar una compresión, ya sea con media o con una vena, ¿verdad? Todos hacemos eso y ahí sí estamos de acuerdo todos. Bueno, en relación a los esclerosantes, la revisión de Cochrane, que más reciente que se hizo en 2011, demostró que el polidocanol es la sustancia que duele menos en este tipo de tratamientos de telangiectasias y que las concentraciones más efectivas son menores de 1% en líquido, porque es las que da menos probabilidad de mate. Entonces, esto es un estudio que se hizo de revisión de muchos artículos. No hay demasiados, quiero decirles que no vamos a encontrar demasiados sobre qué esclerosante, cuál mejor, cuál peor. Hay algunas que comparan, pero la mayoría tienen sesgos. Entonces, este resultado de Cochrane pues, es el más representativo que tenemos. Nuestro consenso mexicano de ablación química endovenosa nos dice muy claramente que para líquido 0.25 a 0.5 y para FOM 0.1 a 0.25. Entonces, y cuando mucho 3 centímetros. Entonces tenemos que sujetarnos a esto. Cuando usemos glicerina simple o crómica o alguna otra esclerosante, pues preguntemos a la persona que lo hace. Yo he usado, por supuesto, glicerina cromática, he usado el Lapidium, que es otro esclerosante que hacen allá en Colombia, el tetrabenzoisulfato de sodio, en fin, todos. Y dependiendo la vena que vayamos a esclerosar, es el que más prefiero. Sin embargo, yo la mayoría, no voy a decir casi todos, usamos polidocanol en diferentes concentraciones. Entonces, después de que ya terminamos nuestra aplicación, vamos a hacer un poco de compresión, a pedir a nuestro paciente que camine. Vamos a revisar semanalmente a los pacientes porque a veces los dejamos 2 o 3 semanas creyendo que está todo bien y cuando viene el mes la úlcera ya está muy grande, ¿verdad? La úlcera que se hace por extravasación. Ahora, cuando a los 8 días ustedes ven que ya hay matting, es decir, que en lugar de hacer 10 venitas ahora tiene 50, no hay que seguir esclerosando esa zona. Mientras más la esclerosen, más matting van a producir. Entonces hay que dejarla reposar y esa tal vez sea candidata para unas sesiones de láser. Y revisar a nuestro paciente de manera temprana nos permite prever las complicaciones de una manera rápida. Aquí tenemos igual, o sea, nos voy a presentar muchas, pero pues este tipo de venitas antes y después, cuando ustedes tratan el plexo venoso subcutáneo que está insuficiente, desaparece rápidamente toda la región, ¿verdad? Y el resultado más o menos estético dependerá del tiempo, de la calidad de la piel y de, pues, qué tantos puntos de fuga tenga, que también la concentración fue elegida y la experiencia, por supuesto. Aquí hay un video a continuación de pues, esclerosis líquida, no está la definición muy bien, pero podemos empezar. Aquí lo que estamos viendo es una zona de esas donde todas están chiquititas. Tenemos que ser muy finos, fíjense cómo se blanquea rápido, y es con un poquitito de líquido. Ahí no aplicamos más de un 5 décimas de mililitro para blanquear una pequeña zona. Estas son las venas más complicadas que van a tener. Y en este caso usamos una dilución muy baja, ¿no? Yo uso alrededor de 0.2, 0.1 en solución líquida. La siguiente, en el otro video yo creo que también vamos a ver pues, lo mismo, ¿no? Y son venitas muy pequeñitas en las cuales tenemos que ser muy hábiles y para atinarle a esta pequeñita vena recta, a veces diríamos la pura puntita, la pura puntita de la aguja y una vez entrando, sabemos que está ahí adentro, aplicamos el esclerosante para que entonces funcione y nos haga todo bien. ¿Ven? Entonces, esta es la manera en que yo prefiero hacer la ablación química de las pequeñas venas reticulares telangiectasias y está abierto, vamos a ver el debate el día de hoy porque todos lo hacemos un poco diferente. Entonces quiero empezar con Javier, que Javier nos pregunte o nos diga él en qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo o él qué prefiere. ¿Tú qué prefieres, Javier? Pon el micrófono. Perfecto. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Bueno, lo primero es hablar, claro, como podemos ver, todos tenemos variantes y es válido. Yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, aspecto número 1, recordar el volumen. Aunque nosotros por consenso recomendamos, ¿de acuerdo?
sesiones no más de 5 centímetros cúbicos. Claro, todos sabemos que incluso tenemos amigos, incluso hay artículos, otros consensos latinoamericanos donde hablan de volúmenes mucho más altos. Por supuesto, hay ocasiones donde todos podemos llegar a emplear volúmenes distintos. Recordar, ese es el objetivo del consenso, más no es una regla. En cuestión, por ejemplo, en las sesiones, a lo mejor en la consulta, yo en lo personal sí llego a utilizar sesiones o volúmenes, mejor dicho, de 5 centímetros cúbicos. Sin embargo, cuando hago una ablación ecoguiada, llego a utilizar más volumen, ¿verdad? Hablando también, por ejemplo, cuando tenemos o hacer otro tipo de procedimientos, van a requerir volúmenes mayores. Por supuesto, está abierto. Nada más recordar y no olvidar nuestra dosis ponderal máxima del polidocanol. Segundo punto, creo que caemos en algo aquí. Todo paciente que aplicamos una ablación química endovenosa es muy importante, la terapia compresiva. Siempre un paciente que se trata necesitamos comprimirlo. ¿Por qué? Porque además de formar una de las piedras angulares de la terapéutica de la insuficiencia venosa, nos va a ayudar también a disminuir la reacción inflamatoria. Incluso los trombos esperados que nosotros tenemos son mucho menores en comparación con los pacientes que no la utilicemos, ¿sí? Y bueno, en cuestión de los agentes esclerosantes, pues todos tenemos una diversidad para poder utilizar. Tal vez el detergente, que es el polidocanol, o en el caso de Eugenio, el tetraecil, pueden ser nuestros agentes de mayor uso, sí, pero contamos con otros agentes los cuales van a tener muy buen efecto en vasos de pequeño calibre, como son las glicerinas, la glicerina cromada, los hipertónicos como la glucosa, ¿sí? Entonces, básicamente los puntos que yo quisiera comentar, ¿de acuerdo? Quisiéramos ver también la opinión, a ver ahora, no sé, del doctor Vega o el doctor Eugenio. Tú, Eugenio, ¿qué opinas? Platícanos si tú usas algo de realidad aumentada para este tipo de cosas, si usas lentes de aumento o algo más. Platícanos a ese respecto. Yo utilizo, sí, bueno, sí se escucha, ¿verdad? Ya está el micrófono activo. Bueno, yo sobre todo a lo mejor va a ser triste lo que voy a decir, hace 3 o 4 años yo podía decir que inyectaba una telangiectasia a simple vista con una aguja 30 y después, decepción, se llama presbicia después de los 40, pero bueno, ¿sí? Entonces, realidades aumentadas, pero más sin embargo, algo que a mí me empezó a ayudar mucho es la luz polarizada, sobre todo en telangiectasia, ¿sí? Cuando tenemos esos vasos en el espesor de la dermis, el utilizar una luz polarizada con un aumento, no quiero decir nombres comerciales, pero bueno, pues Iris específicamente, nos ayuda mucho a que sobre todo esas telangiectasias no se nos vayan algunas de vista, nos da mucho el punto de en dónde entrar, seleccionar bien nuestro punto de función, como bien dijo Fernando hace un momento, un vaso recto, el mejor calibre, etcétera, sobre todo cuando hablamos de telangiectasias, no meternos en camisas de 11 varas, definitivamente. Sí es algo que muchas veces lo comentamos aquí en Monterrey con Felipe, con el doctor Rendón, cuando empezó a utilizar el país y después empecé a ser dependiente de él, pero bueno, sí, y ha sido también en beneficio de nuestros pacientes, porque hemos visto mucho, pues, de que algunos vasitos que se nos pueden ir se nos pueden pasar por alto, pues somos mucho más certeros en esas áreas, ¿sí? Eso en un aspecto. En otro aspecto, algo que empecé a incursionar después de unos foros en los que estuvimos asistiendo, si ustedes recordarán, incluso hubo algunas pláticas en ese aspecto, algunas cosas que comentaba el doctor Malay Patel también en ese entonces, empezar a utilizar combinación de distintos tipos de esclerosantes, no solamente jabones o no solamente metales o no solamente hipertónicos, etcétera, sino como lo que comentábamos, empezamos a utilizar una escleroterapia ampliada en el cual mezclando un jabón como es el polidocanol, en este caso no lo he hecho con tetraetilsulfato, solamente con polidocanol, el mezclarlo con glucosa al 50%, en esos vasitos pequeños nos ha dado mucho mejor resultado también y nos ha disminuido pigmentaciones, nos ha disminuido mating. Es ahorita algo que por lo menos aquí en Monterrey nosotros estamos en la fase de ver qué resultados tenemos con nuestros pacientes para posteriormente poder compartir ya resultados tangibles en ese aspecto.
algo que todo el mundo estamos de acuerdo, lo acaba de comentar ahorita Javier, lo comentaste tú en cuanto a los volúmenes, ¿sí? Sí, nos aventuramos muchas veces con volúmenes grandes, como se acaba de comentar, y sobre todo con densidades, como lo comentaste ahorita, Fernando, con densidades importantes, en troncos afenos, en ablaciones químicas guiadas por ecografía, pero en reticulares y telangiectasias, a veces que nos topamos con unas piernas que dices, híjole, ¿por dónde empiezo? Pues agárrala como si fuera tiro al blanco y donde caiga la aguja ahí le vas a atinar porque hay por donde quiera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay veces en esos casos, en esos pacientes, que empezamos a tratar zonas pequeñas con volúmenes de 2, 3, 5 mililitros, pero tienen un flujo tan importante colateral que nos barre nuestro esclerosante. Aunque muchas veces buscamos cuáles son esos vasos nutricios, pero ese plexo subdérmico que comentabas, muchas veces esas conexiones con alguna perforante o algo, es tan importante que nos vamos a veces en reticulares a volúmenes, incluso en una sola de hasta 10 a 15 mililitros. Obviamente, tenemos que tener experiencia manejando esto y como bien comentó Javier, sin perder de vista nuestra dosis ponderal de esclerosante, ¿sí? Y si bien utilizaré, ojo lo que vamos a comentar ahorita, volúmenes altos, pero en concentraciones bajas, ¿sí? Yo creo que decir, en una reticular voy a utilizar un volumen alto con un esclerosante al 0.6 o al 1%, pues no, eso podríamos decir, decía un profesor mío de la universidad, sería el oligofrénico congénito y senil, ¿sí? En ese tipo de casos, prefiero irme a concentraciones bajas para poder tener un mayor volumen, que es una de las ventajas que nos ha dado el utilizar gases, en utilizar CO2, en utilizar oxígeno. Algunos artículos en España nos hablan del helio. Aquí tratamos de utilizar alguna vez helio, pero el helio, los que estamos en área vascular, sabremos lo que nos cuesta el helio de grado médico, que es lo que utilizamos en un balón de contrapulso, y un tanquecito pequeñito son cerca de 12,000 pesos. O sea, no es apto. Pero para volúmenes grandes es una de las ventajas que hemos visto nosotros en utilizar gases, ¿okay? Pero nuevamente, si estamos empezando, pues respetar lo que vemos por consenso. Gracias, Eugenio. Tú, Javier, ¿qué tanto? Yo en lo particular uso lupas, sí las uso mucho, y junto con el transiluminador. El Ben Viewer casi no, o sea, no siento que no me gusta, aunque yo sé que a otros les gusta. ¿Tú cómo haces para visualizar y atender mejor esas telangiectasias tan pequeñitas, Javier? Bueno, pues por fortuna todavía mi vista me permite hacerlo, eso sí tengo que reconocer. Claro, en algunos casos, pues sí podemos utilizar algunas lupas para magnificar la imagen, y esto nos ayuda mucho para poder ver cómo el bisel, ¿verdad?, está atravesando la piel y finalmente entrar en esas telangiectasias. Otra de las cosas también, bueno, el uso de nuestro transiluminador, ¿verdad? Como nos decía el doctor Eugenio, pues es una herramienta clave que no necesitamos olvidar, y al contrario, es nuestra mano izquierda, ¿verdad? Porque la derecha es con la que inyectamos y la izquierda es nuestro transiluminador. Ahora, muy importante también, cuando llego a utilizar, por ejemplo, equipos como el Benfinder, Ben Viewer, en lo personal no soy tan fan, pero bueno, lo que sí les puedo decir, pues a los pacientes les gusta, ¿verdad?, poder ver las imágenes, pero en mi caso, como no nos da la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces eso llega a ser un poquito difícil, y en un principio pues llegas a perforar el vaso, ¿verdad? Entonces yo creo que el punto primordial es nuestros ojos y nuestro transiluminador. Y en caso necesario, pues magnificar, ¿verdad?, con alguna lupa, ¿sí?, nuestros vasos, y será un poquito más práctico para nosotros. Pero también el utilizar lupas o magnificadores, también necesitamos como entrenarnos, porque nos saca de control a la vista que todos tenemos o rutinariamente estamos empleando. Claro que sí, esto es muy importante, y me gustaría que nuestros amigos que hacen este tipo de trabajo, que trabajan en el área de flebología, se dieran cuenta que no es solo inyectar una venita pequeñita. Ya lo ha dicho el doctor Eugenio, el doctor Javier,
que tenemos estos grandes plexos que a veces requieren mucha cantidad de esclerosante, pero pues previamente tenemos que hacer una revisión, decía yo, si es insuficiencia superficial, profunda, si hay una perforante que podemos ver con el ultrasonido o no, la experiencia para saber a qué concentración se va a poner en ese determinado tipo de vena perforante o vena nutricia. Entonces, no es simplemente inyectar una venita. Y yo se los quiero dejar esto muy subrayado a aquellos que nos escuchan, que a veces piensan, ¿no?, que es algo muy sencillo el procedimiento. Pues no, no es tan sencillo y como ya están viendo, tiene muchas variables que tomar en cuenta. Oye, pero tenemos una intervención, nos está llamando y nos está enviando una intervención nuestro amigo, el doctor Cuauhtémoc Ramírez. Cuauhtémoc, pues también ha sido fundador del ANFIL, es de los íconos de la flebología en México. Él usa mucho la glicerina y es una gente muy querida con nosotros. Así que vamos a pedir, por favor, que nos haga la intervención del doctor Cuauhtémoc Ramírez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Cuauhtémoc Ramírez y es un gusto poder dirigirme a todos ustedes. Antes que nada, mandar un saludo, esperando que se encuentren bien ahora ante esta terrible situación. Y bueno, esta oportunidad de poder comunicarnos a través de estos medios modernos que para nosotros a veces resulta un poco difícil, pero que sin embargo pues nos permiten vernos y nos permiten saludar e intercambiar opiniones. El día de hoy vamos a platicar un poquito, hacer un recorrido acerca de cómo ha sido el tratamiento de las telangiectasias y las reticulares. Esas telangiectasias que son un verdadero dolor de cabeza para todos los que nos dedicamos a esta rama de la medicina, la flebología. La telangiectasia siempre va a ser lo más difícil de eliminar, y de ahí que existan tantas y tantas técnicas para poder eliminarlas de una vez por todas. En fin, haremos un recorrido un poquito. Llevamos más de 30 años dedicándonos a la flebología, así que podemos decir que hay un poco de experiencia, y quizás en los inicios utilizábamos pues puramente el polidocanol, quizás al 0.5%, que en lo personal para mí es una concentración un poco fuerte para telangiectasias, quizás sin hacer espuma, o sea, en una forma líquida, aplicarlo en una vena reticular, pues por supuesto que es factible. Pero pasamos por ahí también por otro tipo de sustancias como las hipertónicas, ya fueran salinas, ya fuera la usada o bien combinadas con anestésicos, siempre buscando la idea de eliminar esas condenadas telangiectasias. Sin embargo, pues cada vez más pigmentación, más dolor, más ardor a la hora de aplicar este tipo de medicamentos. Esto va evolucionando. La espuma definitivamente no está dentro de mis favoritas para el tratamiento de las telangiectasias. Sí la utilizamos para venas reticulares, pero obviamente a concentraciones de 0.25, 0.125 en espuma, y a través de una aguja 30 para que pase una espuma muy suavecita a través de esa reticular. Salvo que sean reticulares ya importantes, bueno, pues tendremos que aumentar la concentración y la cantidad de nuestro esclerosante. Pero vamos quedando un poquito ahí en las telangiectasias, y es donde viene el cambio y la evolución, y que quizás nos toca a nosotros, y aquí a México principalmente, hablar principalmente de la glicerina. Iniciamos con glicerina cromada, la cual obteníamos ya fuera en Canadá, en Argentina, pero en ese afán por buscar el tratamiento de las telangiectasias tuvimos que seguir buscando y encontramos algo que era la glicerina cromada. Obviamente una glicerina pesada, espesa, difícil para manejarse, y eso hacía que en determinado momento pues desistiéramos del uso de ella a pesar de sus buenos resultados. Entonces México toma una actitud en lo personal, en su servidor empieza a hacer algunos pues experimentos, por decir algunas pruebas utilizando glicerina simple. Y bueno, ya en lo personal esto viene a cambiar la vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es una glicerina dúctil que la podemos aplicar con agujas calibre 31 sin ningún problema, y que por supuesto no requiere del cromo
Entonces, actualmente nosotros trabajamos con glicerina simple en las telangiectasias, en algunas reticulares pequeñas también la utilizamos, o bien algunas soluciones de poliocanol, espuma a unas concentraciones muy bajitas. Algo muy importante que vino a trascender y en lo cual México también se ha presentado ante el mundo es el uso del transiluminador como un elemento indispensable. Nos consideramos que si no tenemos un diagnóstico a la hora que nosotros revisamos a nuestro paciente y no identificamos bien esa reticular o esa perforante que alimenta la telangiectasia, difícilmente podremos eliminarla. Entonces, estos dos factores quizás son lo más importante para mí. La glicerina simple, como esclerosante, el más light que existe en el mundo, y que lo podemos encontrar ahí los detalles en el consenso mexicano de escleroterapia y el uso del transiluminador. Un abrazo para todos y mucho gusto en saludarlos. Qué bien este comentario de nuestro amigo Cuauhtémoc. Cuauhtémoc usa mucho la glicerina. Por supuesto que él, si alguien tiene experiencia en México de que usa la glicerina y la cromada, como nos platicó su historia, es él. Y bueno, me gustaría preguntarle a Javier. Javier, ¿tú qué opinas? Yo he usado la glicerina, la crómica, como Cuau, la dejamos de usar porque pigmenta un poco más, y la glicerina simple, pues diluida, ¿no? Como marcan varios artículos con un poco de lidocaína, en fin. ¿Tú cómo usas la glicerina en esas pequeñitas venas, Javier? Bueno, número uno, he utilizado las dos glicerinas, ¿no? En un inicio la glicerina cromada, en la cual, pues bueno, hay que diluirla finalmente por el peso que tiene, ¿de acuerdo? Segunda, hay que, pues en mi caso yo la diluyo con lidocaína porque al ser un irritante finalmente le duele al paciente, ¿de acuerdo? Entonces yo la diluyo, uso glicerina y la otra mitad su porción es con lidocaína al 1%, ¿sí? Y bueno, y la aplicamos finalmente directamente en estos sitios. En caso personal, yo lo utilizo más en los pacientes con Matting. En el caso de la glicerina sola, también la hemos utilizado, incluso hasta con los alumnos, ¿no? Hicimos la glicerina soft, que es a menor concentración. En el caso de telangiectasias, mostrando muy buenos resultados, ¿verdad? Pero siempre haciendo el hincapié, tenemos que estar seguros de estar en la luz del vaso, porque si no es muy incómodo para nuestros pacientes. Muy bien, Javier, gracias. Eugenio, ¿tú qué opinas de la glicerina? Glicerina, bueno, hace, ¿qué se podría decir? Cerca, yo creo que unos 12, 14 años fue la primera aproximación que tuve con glicerina. Inicialmente era glicerina cromada, la conseguíamos en Estados Unidos al 72%, obviamente, como bien ahorita decía Cuauhtémoc, muy pesada, y teníamos que estarla diluyendo hasta el 24%. Para esas diluciones utilizábamos algo de como lo hace Javier, con lidocaína, con algo con epinefrina para poder lograr un mayor efecto vasoconstrictor, y nos daba muy buen resultado, muy buen resultado, pero definitivamente el cromo, como lo comentó ahorita Cuauhtémoc, pues sí, esos efectos alérgicos, sí hubo pacientes que llegaron a desarrollarnos algunos angioedemas distales cuando lo utilizábamos. Posteriormente, bueno, empezamos a conseguir aquí en México también ya una glicerina simple, más ligera, y pues con muy buenos resultados. En mi experiencia personal nos funciona mucho con vasos pequeños, con telangiectasias específicamente, hacia reticulares y bateamos un poco. Yo normalmente la glicerina es una glicerina que está al cerca del 60% y la diluimos con lidocaína, con epinefrina hasta el 24%, ¿sí? Dándonos muy buenos resultados. Y una de las desventajas, o sea, es incómoda si nos extravasamos, pero no nos hace las ulceraciones que nos llega a hacer muchas veces el poliocanol en casos de extravasación importante. Pero al paciente no va a estar muy de acuerdo en el momento que te extravasaste, definitivamente, ¿sí? Es algo que está dentro de nuestro arsenal, que como todos los que nos dedicamos a la flebología, pues debemos de seleccionar cuándo y en qué vaso y en qué momento es adecuado. Hay ocasiones en las que trataremos a las reticulares nutricios o el plexo reticular con un jabón, con una espuma,
y posteriormente ya hacemos el trabajo fino, por así decirlo, con una glicerina ya más ligera. Muy bien, Eugenio. Pues fíjense, amigos, qué interesante es esto, porque nuestro arsenal para tratar este tipo de venas tan pequeñitas debe ser variado y la experiencia, ¿verdad? Aún nuestro maestro Cuauhtémoc dice, ha cambiado y algunos sí, algunos no. Cada uno de nosotros tiene una preferencia en este tipo de venas que llamamos reticulares y telangiectasias. Pero además de esto, no sacarlas de contexto. Como dijeron mis compañeros, siempre ver de dónde vienen los puntos de fuga, los plexos venosos subcutáneos o incluso perforantes o sistemas profundos insuficientes, superficiales insuficientes. Entonces, este tipo de cosas han visto que el doctor Serralde, Cuauhtémoc, Eugenio y yo, pues hacemos todo incluso un poco diferente, pero hay puntos de convergencia que todos tenemos. Me gustaría pedirle ya para terminar, cerrando nuestro programa del día de hoy, al doctor Javier Serralde, que nos dé algunas conclusiones que él haya observado de esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, mira, en primer lugar, recordar, pues nuestra ablación química endovenosa será una de nuestras principales estrategias terapéuticas, ¿verdad? Para corregir estas varices. Segunda, pues finalmente con la ablación química endovenosa hacemos una corrección de estos puntos de fuga, lo que nos habla de una corrección hemodinámica, ¿verdad? Desde el punto de vista de la fisiopatología. En tercer lugar, por fortuna, pues tenemos una gran diversidad de agentes esclerosantes, los cuales, pues bueno, los podemos utilizar en base a la disponibilidad que tengamos en nuestro país, en nuestros medios, ¿sí? Y muy importante, la ablación química endovenosa, sus concentraciones, pues finalmente van a variar, no van a ser una regla, un porcentaje estricto, simplemente van a variar en base a la experiencia de cada persona y finalmente de manera personal podemos ir individualizando nuestras dosis, nuestras concentraciones, nuestro método. Ahora, recordar una telangiectasia, una vena reticular, pues no va a ser solamente el simple vaso que en ocasiones podemos tratar, porque puede haber momentos en los cuales venga desde una perforante y a lo mejor ahí requiero complementarlo con una ecoguiada, ¿verdad? Un vaso troncular donde voy a requerir a un porcentaje mayor y finalmente mi telangiectasia y mi reticular pues van a ser los vasos de menor calibre y la parte más distal. No olvidarnos, como nos comentaron, estas telangiectasias, estas reticulares, pues finalmente van a ser la manifestación y en algunos casos que puede ser de vasos muy grandes o desde el sistema venoso profundo. No olvidar todas las complicaciones, los efectos secundarios, ¿verdad?, que podemos tener y finalmente no asustarnos, pero estar siempre atentos porque pueden presentarse y siempre mantener el contacto con nuestros pacientes. Muy bien, Javier, gracias. Muy interesante y muy importante esto que estás señalando. Eugenio, tus conclusiones finales. Bueno, a manera de conclusiones, primero, siempre, punto sumamente importante, lo comenté al principio de la conferencia, diagnóstico preciso y certero. No podemos hacer un diagnóstico flebológico si no tengo un transiluminador, no puedo hacer un diagnóstico certero de flebología si no es con un ultrasonido también. Lo comentaste, Fernando, muchas veces tenemos reticulares y telangiectasias que vienen del sistema safeno, de perforantes o incluso directo de venas profundas, que bueno, tendremos que diagnosticarlas y tenemos que tratarlas de manera adecuadamente si queremos tener éxito. Hay que recordar, gran parte de nuestros pacientes, muchos, hablando de reticulares y telangiectasias, acuden con nosotros por una cuestión estética, ¿sí? Nos han llegado muchas veces pacientes que nos dicen, es que empiezo a tener arañitas en las piernas. Y te le quedas viendo y dices, arañitas en las piernas. Sí, es que mira, si te fijas aquí, se empieza a notar una venita. Bueno, tenemos que ser nosotros también muy puntuales en ese tipo de casos. Si nuestro paciente está viniendo por una cuestión estética y nosotros sabemos que un procedimiento de este tipo puede llegar a causar una reacción inflamatoria, cuando es una vena que tengo que verla de manera detallada para poderme dar cuenta de ella, pues muchas veces recomendarle a mi paciente, oye, vamos a modificar hábitos de vida, vamos a modificar factores de riesgo, medidas de higiene venosa, antes de llegar a este tipo de medidas. Sabemos que dentro de la flebología gran parte
mucho de nuestra práctica se va a basar en escleroterapia. Entonces debemos de conocer los esclerosantes. Es muy triste cuando le preguntas a alguien que está manejando, por ejemplo, polidocanol, oye, ¿cuál es la dosis del polidocanol? No te saben decir una dosis ponderal. Entonces, conocerlo, saber cómo son sus indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, cómo trabajar nuestros esclerosantes y sobre todo la experiencia que nos va a ir dando el ir tratando todo este tipo de venas. Debemos de saber también que muchas veces es de muchas fases o polifacética el tratamiento de una enfermedad venosa. Tendremos que tratar troncos, tendremos que tratar puntos de fuga y finalmente ya tratar los detalles finos con una escleroterapia probablemente, o muchas veces viene simplemente, como comentabas bien Fernando, por alguna sensación de pesadez, fatiga y cansancio por ese plexo reticular insuficiente que debemos de ser certeros al tratarlo. Pero más sin embargo, lo cabe comentar también Javier, siempre estar en contacto con nuestros pacientes, siempre hablar con ellos, siempre decirles qué esperar, qué no esperar, y decirles que esto no es una varita mágica, que no es la jeringa ni la aguja mágica que en cuanto tú pusiste un esclerosante, al día siguiente la vena ya no se va a ver, ¿sí? Que no existe el borrador mágico de venas de esa forma. Y sobre todo dar los seguimientos adecuados para poder tener los resultados satisfactorios hacia nuestros pacientes. Bueno, creo que ha sido una mitad de semana muy productiva, ¿verdad? Este miércoles, el cual pues toda esta noche agradecemos a todos nuestros miembros, amigos, socios que nos están viendo, ¿verdad? En esa transmisión mediante el Facebook, porque bueno, finalmente dentro de estas tres sociedades, ¿verdad? Que trabajamos en conjunto, pues es nuestro primer foro virtual de debate, el cual pues bueno, yo espero que podamos continuar, ¿verdad? Y a lo mejor, si ahora fue la oportunidad de telangiectasias reticulares, podemos hablar después de perforantes, y bueno, un sinfín de temas, ¿verdad? Creo que tenemos mucho tiempo y bueno, desafortunadamente esta pandemia que estamos viviendo, pero creo que nos va a traer buenos logros en cuestión de usar estos medios de tecnología. Yo les agradezco a todos, un fuerte abrazo a Fernando Vega, a Eugenio Jiménez y a todos nuestros amigos y socios. Gracias, Javier. Pues sí, es importante esto, recordar a todos nuestros amigos que es el primer foro de debate en flebología en el mundo, en español, que estamos haciendo aquí en México y que pues esperamos que esto conjunte a nuestros amigos de habla hispana. Tendremos invitados de otras lenguas, esperamos europeos, nuestros amigos de la India, pero cada que hablen tendremos que traducirlo porque la idea es que esto funcione como una red de debate entre América Latina en el idioma español. Tendremos invitados de otros países. Poco a poco vamos a ir construyendo este gran foro que más allá de la pandemia debe quedarse pues para el futuro y para el crecimiento de la flebología en general, ¿verdad? Tenemos que ser. Quiero también recordar a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión que nos sigan en los podcasts. Estamos teniendo algunos podcasts de flebología a través de la página del Instituto Mexicano de Flebología. Ahí los pueden encontrar. También están en Facebook, están en Spotify, en Google, en YouTube. Ahí los van a poder seguir. Los profesores vamos a estar grabando estos podcasts donde platicaremos de experiencias y demás. El próximo va a ser de un libro que nos invitaron en la India que se llama Venous Disorders, y vamos a platicar algo de la experiencia de este libro, cómo es, qué dice y qué más. También los invito a que estén pendientes de la página del Instituto Mexicano de Flebología en el Facebook, porque ahí siempre estamos informando las actividades del ANFIL, las actividades del colegio, los cursos que tenemos, otros foros que existen en el mundo sobre flebología para que pues todos estemos al día, ¿no? Quiero agradecer pues a nuestros presidentes, al doctor Eugenio Jiménez del Colegio de Médicos Cirujanos J. Ramón Turney, a Javier Alfredo Serralde, presidente de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, y a todos ustedes que han hecho el esfuerzo por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que esto haya servido, haya dejado dudas. Todas sus preguntas las vamos a recibir, a escuchar. Vamos a conjuntarlas porque hay muchas muy similares, las vamos a responder. Tenemos el próximo podcast en el cual tendremos invitados internacionales, y también en nuestra próxima transmisión de este programa Debates tendremos invitados internacionales para que pues todos ya empecemos a colaborar más en esto.
tengan siempre tengan siempre pendiente que pues nuestro lema del Instituto Mexicano de Flebología es por la excelencia de la flebología. Eso es el lema que compartimos ahora, este programa que hacemos los 3 pilares de la flebología en México, la AMFIL, el colegio y el IMF. Así que amigos, bienvenidos, gracias por escucharnos, soy su amigo el doctor Fernando Vega Rasgado, gracias a mis compañeros, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en la próxima transmisión. Estén pendientes en el Facebook, les informaremos la fecha exacta, el día, la hora, pero estén pendientes en los podcasts y en todas las actividades que tenemos. Un saludo y hasta pronto, por la excelencia de la flebología en México. Gracias. Bye, buenas noches. Hasta luego.